Tú tienes el poder de conectarte, de generar respuestas increíbles en miles de personas, escuchar la voz que quieres, cuando la necesitas, el poder de alentar sin importar dónde estés, de divertirte en cada momento, millones de alegrías al día. Tú tienes el poder de tener una conexión con millones de personas sin importar dónde estés. Claro 4G en las 4 regiones. Más infraestructura, más soluciones a tu servicio. Todo en una perfecta armonía para que lo vivas siempre. Muy buenas, estamos nuevamente en el programa Libre Expresión en una nueva edición, esta vez sobre el polémico tema de la adjudicación y el concurso de frecuencias, sobre todo en época electoral. Para ello estamos con María Paula Romo y estaremos con Juan Carlos Solines también. María Paula es abogada, política feminista del Ecuador, fue fundadora del movimiento político Ruptura de los 25, fue asambleísta de la Asamblea Constituyente, se encargó de la creación de la actual Constitución ecuatoriana, fue parte de las comisiones. Luego consiguió una curul por la provincia de Pichincha en la Asamblea Nacional para el periodo 2009-2013, donde fue presidenta de la Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado. En el 2011 fue escogida por los lectores de la revista Foreign Policy como cuarta entre los nuevos rostros del pensamiento iberoamericano por su compromiso con la democracia y los derechos de las mujeres. Actualmente es decana de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Internacional del Ecuador. María Paula, bienvenida. Gracias, Juan Carlos, qué gusto estar aquí. Son 1.472 frecuencias de radio y televisión que entran a concurso en todo el país. Este concurso ha sido convocado por el gobierno por un pedido que hubo del presidente, obviamente como suele suceder en la sabatina, dijo que qué fue el concurso, y se pusieron y se aplicaron a trabajar en él. Coincide con la época electoral, es decir, el hecho está, y eso lo han alertado Fundamedios y otras organizaciones, en que primero no hay la debida transparencia en este proceso, ni independencia, que es lo que se reclama. Y segundo, evidentemente esto ataría, digamos, a los concesionarios actuales de las frecuencias a la posibilidad de perder la frecuencia en época electoral. O sea, en condicionar el discurso político en este proceso. No sé si sean los temas centrales de este problema. ¿Qué tú agregarías o qué tú piensas de este concurso? Sí, gracias, Juan Carlos, felicidades por el programa y gracias por la invitación. Yo creo que hay dos números que uno tiene que subrayar, que son como los números de terror en esta discusión. 1.472 frecuencias de radio y televisión que definirán lo que vamos a ver y a oír por los próximos 15 años. ¿De cuántas? Es decir, ¿ese porcentaje de qué es? No tengo el número total de las frecuencias que existen en el Ecuador, pero es una cantidad impresionante. Es un concurso sin precedentes. Nunca se ha hecho un concurso tan grande como este. Durante estos últimos años se han intentado hacer 2 concursos, el último de menos de 50 frecuencias, y los 2 fueron declarados fallidos. Pero en este concurso se están jugando 1.472 frecuencias que van a definir las concesiones de los próximos 15 años. Creo que este dato también es importante, porque no quiere decir que ahora están haciendo un concurso y que en 2 años se va a volver a hacer el concurso. No, estas concesiones se entregan por periodos de 15 años al menos. Luego, las condiciones para renovar una frecuencia para alguien que la tiene suelen ser un poco más sencillas. Entonces, básicamente lo que está en juego es lo que vamos a poder ver y oír por los próximos 15 años. No es solamente para el próximo periodo electoral, aunque sí me parece que es clave, que el concurso, yo soy de las que cree, me parece que hay muchas voces en el país en ese sentido, pero yo soy de las que cree que el concurso tiene que detenerse, o sea, que el concurso no puede seguir adelante por varios motivos. Uno tiene que ver con lo inoportuno del concurso. Inoportuno por un lado, por la cercanía del proceso electoral, pero inoportuno también porque es un gobierno que está llegando a su fin en un momento especialmente complejo. ¿Qué pasa con los medios que tienen en juego su frecuencia? O sea, si a mí en 6 meses me van a examinar, porque te van a examinar, les van a calificar 10 sobre 100 puntos, algo que se llama el proyecto comunicacional, que es una calificación discrecional del corrector. O sea, el concurso tiene ciertas reglas, tiene un reglamento, ¿no? Unos puntajes, entonces hay en juego unos puntos. 10 puntos están en juego por la
por la línea editorial prácticamente. El proyecto comunicacional se llama en el concurso, pero son 10 puntos discrecionales que los decide el Cordicom. Entonces, si a mí me van a calificar mi línea editorial en 6 meses, estos 6 meses podrían ser, no digo necesariamente que todos los medios se comporten así, pero podría ser una espada de Damocles que haga que los medios estén muy cautelosos, no solamente respecto de este periodo preelectoral, pero el periodo de venta de activos. Porque el gobierno ha anunciado que en este periodo vamos a vender activos del gobierno, que vamos a vender empresas públicas, que vamos a vender hidroeléctricas, que ya se vendió el Hotel Quito. Hay una gran cantidad de cosas jugándose en estos últimos 6 meses con emergencias económicas, con el tema de la reconstrucción, que seguramente también necesita poner ojos ahí. En este momento hay un debate público intenso sobre un montón de temas que están dándose al tiempo. Entonces la preocupación central sería que los medios van a estar atados. Podrían estar atados. Condicionados al menos para ser más suaves, pero es una espada de Damocles, es una espada de Damocles sobre los medios. Y las concesiones se resolverían el último día de diciembre del 2016. Que estamos entrando en periodo electoral. A 2 días de que empiece la campaña. Entonces, a 2 días de que empiece la campaña, un ciudadano que está acostumbrado a oír una radio X crítica con el gobierno, podría quedarse sin su radio. Es decir, las voces críticas podrían, ¿no? Para que el usuario de la República entienda un poco por qué, o sea, una radio como, mencionamos cualquiera, o sea, Radiovisión, los habitantes de Quito, Radio Democracia, están en alto riesgo de perder su frecuencia, ¿cierto? Ahora, ellos no tienen prioridades, ser concesionario no tiene una prioridad, o entran desde cero. Esto es muy importante, hay 2 periodos, hay como 2 etapas de concurso. Para la primera etapa de concurso, el que ya ha tenido la concesión antes, que no solamente representa la inversión en equipos, sino la creación de su audiencia, porque ha tenido una audiencia durante años, que tiene una fidelidad, que oye la radio, que está pendiente de los programas. Entonces entra con 20 puntos sobre 100. 20 puntos sobre 100 son como el beneficio, el puntaje con el que se reconoce la trayectoria de una radio. Pero si yo participo, si tú participas como una radio comunitaria, definido como una radio comunitaria, tienes 30 puntos en ambas etapas del concurso. En el caso de quienes tienen las frecuencias, tienen 20 puntos solo en la primera parte. Eso es bastante. Eso más los 10 puntos de discrecionalidad. ¿Cómo sabemos que eres un medio, una organización comunitaria? Si yo no voy mañana a una notaría y armo una cooperativa de cualquier cosa. Se necesita estar reconocido. Sí, hay ciertos requisitos para ser una radio comunitaria, pero básicamente la diferencia entre una radio comunitaria y una privada es que no puede tener fines de lucro. Correcto. Ahora, también es muy difícil para las radios comunitarias, y esto es otra cosa que hay que decir. La ley de comunicación fue en su momento presentada a nivel regional como un gran avance porque reservaba 1/3 de las frecuencias para las radios comunitarias. 33, 34. Además era un punto más para las radios comunitarias, ¿no? Y claro, esto fue muy bien visto por los sectores de los radialistas comunitarios, por el sector de la comunicación popular. La gente de ALER, Corape, exacto. Todos ellos, y es importante, porque lo que representa el tema de la radio popular es importante. Pero la ley de comunicación va a cumplir 3 años de vigencia, de hecho, una semana, si no me equivoco, va a cumplir 3 años de vigencia, y las radios comunitarias no llegan al 4%. La situación de las radios comunitarias hoy en el Ecuador es una situación muy precaria, ha empeorado en relación a su situación anterior a la ley de comunicación. Entonces, yo también agregaría la preocupación de que el tema de las radios comunitarias sea utilizado como el pretexto para hacer un gran concurso que al final termine silenciando las voces críticas. Me parece a mí que ya en la ley fue utilizado como el pretexto, era como la parte buena de la ley, la cara buena de la moneda de la ley, pero si en la misma ley viene la Supercom, entonces el resultado no es que la comunicación en el Ecuador sea democratizado, ni que tenemos más voces y que son más plurales. El resultado es un resultado de mucho silencio, de amedrentamiento, y también eso cuenta para las radios comunitarias. Bueno, Paula, el gobierno está vendiendo estas frecuencias como la igualdad, como un proceso igualitario, de búsqueda de la igualdad. 33, 34 aparece así. Un gobierno que ha manejado muchísima propaganda en este sentido y después parece que no llega a cumplir. ¿Vos crees que es posible
técnicamente, está físicamente, entrar a un concurso de casi 1.500 frecuencias en tan poco tiempo? No, creo que no O sea, hay las necesitarías condiciones un ejército para bueno, puede revisar, haber. Sí. para revisar los papeles, para Sí. decidir a qué radio se le asigna. Pero y pongámonos del otro lado, necesitas un ejército más pequeño Sí. para presentar el proyecto comunicacional. Ajá. Es un momento que además en la economía del país seguramente hace difícil que alguien ofrezca una inversión en nuevos proyectos, en nuevas radios, en un canal de televisión, ni hablar. Sí. Y en algunos casos, las provincias de Manabí, de Esmeraldas, por ejemplo, han pedido ya que se aplace el concurso. ¿Cómo no? Lo que- O sea, en esas condiciones del terremoto. ¿Cómo claro. van a pensar ahora en entrar en las concesiones cuando se ha venido abajo lo que ya tenían? Claro. Entonces, es un concurso que a pesar de estas cosas va a toda máquina, ¿no? Se aplazaron algunas semanas la entrega de las peticiones de la entrada para esta concesión, pero no se ha suspendido el concurso y no se ha alterado el calendario. Entonces, yo iría sumando, no es un buen momento, no es un buen momento para la economía del país, no es oportuno por los temas políticos, por el tema electoral, por la cantidad de decisiones delicadas en este semestre, pero también por los antecedentes y las personas que van a tomar las decisiones. Yo creo que eso también hay que decirlo. Sí, o sea, eso es lo que planteaba Fundamedios y otras organizaciones, es decir, la falta de transparencia, la falta de independencia de las Cordicom y todos estos organismos. Exacto. ¿Cómo tú ves eso? El concurso depende del Cordicom y de Arcotel. Sí. ¿Sí? Entonces, Cordicom es un ente creado por la Ley de Comunicación, Arcotel es el ente técnico, y si bien es cierto que Arcotel es el que le va a decir al concesionario, esta es su frecuencia, Sí. es el informe del Cordicom el que le señala a Arcotel a quién entregarle la frecuencia. ¿Y quiénes están en el Cordicom? En el Cordicom, bueno, el Cordicom es presidido en este momento por Patricio Zambrano. Antes estaba presidido por el señor Patricio Barriga, que en un enroque, Patricio Barriga pasó a ser secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, y Patricio Zambrano, que fue elegido en las últimas votaciones como parlamentario andino por las listas del gobierno en sociedad con el Partido Socialista, en una alianza con el Partido Socialista. Patricio Zambrano no ha pasado, entiendo que todavía no renuncia, pero es parlamentario andino del Ecuador, del movimiento de gobierno, y a la vez delegado del presidente, preside el Cordicom, que va a decidir a quién se le asignan las frecuencias. Perdóname, no sé si lo sepas, pero si él es comunicador, periodista, ¿tiene relación? No creo que tiene en su trayectoria el tema de comunicación. Lo que sí conozco es cuáles son sus intervenciones políticas últimas, ¿no? Creo que fue parte del directorio del Fideicomiso AGD también. Fue parte del directorio del Fideicomiso de Presidente, AGD, sí. y en su permanencia... En la época de Pedro Delgado. No estoy segura, creo Ya, que sí. ya. Y en su permanencia en el Parlamento andino, Ya. él fue el promotor, digamos, de la intervención de la Universidad Andina Simón Bolívar, ¿Cómo no? quien presentó la resolución que terminó destituyendo al Consejo de Educación de la Universidad Andina, poniéndolo en un estado de limbo, de amenaza, de incertidumbre a una institución de educación superior importante en el país. Fue precisamente Patricio Zambrano. Luego de este evento, pues es colocado como presidente del Cordicom, y de su firma, de un consejo que él dirige, saldrán los informes vinculantes para entregar frecuencias 1472. ¿Se van a entregar 1472? No creo. ¿Se van a pensar, se van a proponer, se van a solicitar 1472? No creo. Pero ¿cómo funciona el concurso? Si tú, por ejemplo, tienes una radio que se llama 100.0, Ya. entonces es esa frecuencia la que sale a concurso, y cuando yo presento mi proyecto digo quiero esa. Sí, es a petición de parte. Así es. Entonces yo Ya. señalo cuál es la radio que quiero, cuál es el número que quiero. Entonces, o sea, según tu lógica, lo que va a haber es un montón de peticiones para radios que son, primero, tienen una larga trayectoria, tienen muy buena audiencia y tienen una posición crítica. Yo creo que ese es el mayor riesgo del concurso. No que se repartan todas las frecuencias, probablemente no se podrá, son muchísimas, pero ¿qué tal si se señala como objetivos a las voces críticas en cada ciudad, en cada provincia? No se necesita presentar 1500 propuestas, sino unas cuantas que estén identificadas exactamente en el dial de la voz que se quiera silenciar. Y si es que a esa postulación va una radio comunitaria, pues será prácticamente imposible que una radio que hoy tiene su frecuencia la mantenga. Vale, Pablo, ¿qué se puede hacer frente a esto? Es decir, a ver, están los gremios de radiodifusores del Ecuador,
no hemos escuchado una posición muy firme al respecto, fuerte, digamos. No sé si la ha habido en realidad. Los ONGs, como Fundamedios, pero los abogados, ¿qué se puede hacer en realidad? ¿Quiénes están ahí interesados en que esto no ocurra? Bueno, deberíamos estar interesados todos los ecuatorianos que oímos radio, los que vemos televisión, los que queremos tener noticias de distintas fuentes. Esos deberíamos ser los interesados. A mí me preocupa más en esa calidad lo que va a pasar con el concurso que en calidad de accionista de ninguna radio, ¿no? Que no lo soy, pero yo creo que esta es una afectación para los que queremos prender la radio y escuchar diferentes cosas. Escuchar voces que están de acuerdo con lo que está sucediendo, voces que están en contra, y la posibilidad de decirlo y de discutirlo y de destapar y de mirar cosas. Entonces, creo que lo que está pasando no es un debate ajeno a nuestra vida cotidiana, todo lo contrario, y no debería ser preocupación solamente de los radiodifusores. Creo que para concesionarios de radios y de televisión es tal vez para los que resulta más difícil criticar el proceso, porque claro, estarían criticando sí, a las personas o a las instituciones en cuyas manos van a estar en 2 meses. Entonces, eso es precisamente lo grave de este momento, ¿no? En este caso, ¿qué se puede hacer? Ya, hay algunas cosas que derivan del tema. Lo vamos a hacer en el próximo segmento. En este momento hacemos un corte. Volvemos, no se vayan. Volvemos con María Paula y con Carlos Salinas en el tema de las frecuencias. El mejor plan está en tu hogar. Contrata el plan Oro a 40,90. Internet fijo de 10 megas, 147 canales y llamadas ilimitadas a números Claro fijo. larepublica.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. larepublica.es, la mejor opción para estar informado en línea. La ley de comunicación y la persecución de parte del gobierno hacia los medios de comunicación ha traído como consecuencia de que haya poca investigación realmente sobre los actos de corrupción. No se ha investigado a profundidad, es que no se investiga. Lo poco que sale, está saliendo hace ¿qué? Los últimos 2 meses en los medios de comunicación. Y eso rompiendo una barrera del miedo importante por la persecución a través de ciertos organismos. Más allá de quién la proponga, claro, es algo que debe generar, me parece a mí, un consenso nacional por encima de lo ideológico, porque este es uno de los grandes temas donde ser de derecha o de izquierda es absolutamente irrelevante. Lo único que hace falta para estar de acuerdo con este tipo de cosas es ser honesto y decente, nada más. Hemos visto ciertas anomalías que nos llevan a pensar que efectivamente hay actos de corrupción. Como tú bien señalas, no ha habido una investigación que te permita a ti decir, salvo ciertas cosas que han salido a la luz, pero hay un factor fundamental que deben de tocar, que es respaldar a la prensa. Porque la prensa independiente es realmente la que te ayuda a ti en este tipo de investigaciones. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA.
Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con María Paula Romo, Juan Carlos Solines, hablando sobre el tema del concurso de frecuencias que está llevando adelante el gobierno nacional. 1.472 frecuencias, el número que dice María Paula no debemos olvidarnos, y 15 años de concesión. Juan Carlos Solines es experto en telecomunicaciones, personaje muy conocido en su área, ha tenido estudios de posgrados en Harvard y en la Universidad George Washington, tenía títulos de maestría relacionados con propiedad intelectual, nuevas tecnologías, administración pública, y presidió el máximo organismo regulador de las telecomunicaciones en el Ecuador y en la esfera internacional. Es parte de los 40 expertos a escala mundial en temas de gobernanza e Internet. Juan Carlos, tus impresiones sobre el tema del concurso de frecuencias. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Un saludo a María Paula. Podemos decirnos tocayo, ¿no? Tocayo, obviamente. Bueno, en realidad yo creo que hay que hacer algunas puntualizaciones que son importantes que la gente recuerde. Cuando hablamos de frecuencias del espectro radioeléctrico, frecuencias que pueden ser utilizadas para muchos otros efectos, no solamente para medios de comunicación tradicionales como radio y televisión, estamos hablando de un recurso natural ante todo. Y los recursos naturales pertenecen al pueblo ecuatoriano, no pertenecen a un gobierno determinado ni al Estado como un ente que regula o que controla. De allí que cualquier administración que se haga tiene que hacerse administrando como algo que pertenece al pueblo ecuatoriano, es decir, no como a mí me da la gana. Partiendo de esa premisa, debemos decir que este gobierno inició con pie izquierdo el proceso de racionalización de las frecuencias, porque no debemos tampoco olvidar que el famoso reparto de frecuencias que se hizo durante muchas décadas aquí en el país fue también, pues, o es parte de la historia oprobiosa del Ecuador, es decir, de abuso. Y es algo de lo que se coge este gobierno para justificar el actual reparto. Exactamente, ¿no? Así como dicen que prohibió olvidar y que el pasado no volverá, sí, exactamente. Que lo van a usar de ley. Satanizan el pasado, pero sin absolutamente ninguna calidad moral, porque este gobierno, este proyecto político que nos gobierna, realizó una auditoría de frecuencias en el año 2008 por mandato de la Constituyente y de la Constitución. Inició ese proceso de investigación y de estudio profundo que arrojó un estudio, un informe de la asignación de frecuencias para radio y televisión que fue presentado en mayo de 2009. En mayo de 2009, el país y el gobierno, por ende, ya conocían exactamente cuáles habían sido las falencias, los abusos, las ilegalidades alrededor del reparto o de la distribución de frecuencias para radio y televisión. ¿Y qué hizo desde el 2009 hasta ahora? Absolutamente nada. Absolutamente nada. 7 años. 7 años. Es decir, parece que les cogió el apuro. Ellos justifican diciendo que estaban trabajando en una nueva ley de telecomunicaciones, nueva ley que fue aprobada en febrero del año pasado, pero nada tiene que ver porque no se necesitaba una ley para comenzar a poner orden en el reparto de frecuencias. ¿Qué es lo que sí ha sucedido en estos 7 años? Que el gobierno ha continuado con esas prácticas mañosas en la administración del espectro radioeléctrico, sobre todo en las frecuencias para radio y televisión, en el sentido de favorecer o dar prioridad a quienes están con el gobierno y aplazar, posponer, molestar, hostigar o simplemente no renovar o dar por terminado adelantadamente contratos de los medios de comunicación que les son incómodos. ¿Hay algunos ejemplos sobre eso? Existen varios ejemplos sobre eso y creo que eso parte desde una reforma que este gobierno introdujo en el 2008 en el que cambió el reglamento a la ley en ese entonces orgánica especial de telecomunicaciones, que decía, el reglamento decía, el artículo 23, si no me equivoco, era el que preveía el mecanismo para renovar frecuencias para radio y televisión. Y ahí se establecían 9 requisitos que si una estación de radio o de televisión cumplía esos 9 requisitos, el Estado tenía que renovarle. Porque recordemos también que la concesión de una frecuencia para radio o para televisión genera derechos en el concesionario. Es decir, por eso yo invierto en equipos, en publicidad, contrato gente, contrato periodistas, contrato reporteros, porque yo tengo la expectativa de que voy a poder utilizar esa frecuencia para sacar adelante el medio. Por lo tanto, cuando se trata de renovarse,
yo tengo también la certeza de que voy a poder continuar con esa concesión. Se eliminó ese artículo y se puso solamente 2 requisitos. Un informe de la Superintendencia de Telecomunicaciones y estar al día con los pagos. Claro, el estar al día con los pagos es una cuestión muy objetiva, pero el informe de la Superintendencia de Telecomunicaciones, extinta por cierto, porque este gobierno la eliminó, a pesar de que es parte del poder ciudadano y de control social, la eliminó de un plumazo. Y ahora es la Arcotel. Ahora es la Arcotel, controlada por el Poder Ejecutivo. Ellos emitían un informe que si es que era Juan Carlos Calderón, que me caía mal o que me molestaba en mi gobierno, yo decía que en los 10 años de concesión cometió tal y tal infracción y por lo tanto pues no ha cumplido con la ley y no le renuevo. Pero si es que era Juan Pérez, que era afecto a mi gobierno, que no me molestaba, decía que en los 10 años de concesión también había cometido tal y tal infracción, pero que al día se encontraba operando bajo y de acuerdo a la ley. Entonces le renovaba. Así se sacaron del aire muchísimas estaciones tradicionales, ¿no? Radios en Machachi, en el oriente, aquí mismo en la sierra, en la costa. El caso de Radio Canela, por ejemplo. Radio Canela, FM Esmeralda Oriental, ¿no? Que es un caso que yo conozco muy de cerca. De Zamora, ¿no? De Morona, Santiago. De Morona, Santiago. Y como esos casos hay muchísimos. Incluso casos como el que tú citas de la voz de la Esmeralda Oriental, en donde se acogen a una sanción que le han impuesto, pero una sanción por una infracción que esa radio nunca cometió, era otra radio, y trató de explicar durante el proceso administrativo que ellos no cometieron esa infracción, que estaban confundidos, y el proceso continuó, y le requisaron equipos, y le clausuraron la radio, y le impidieron la salida para que vaya a contar su caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diciendo que tenía orden de arraigo en el país, y no le permitieron ir a denunciar. Es decir, bueno, eso ya son entrar en pormenores, pero el meollo del asunto es que este gobierno transformó la legislación y la regulación de las telecomunicaciones para hacerla absoluta y totalmente discrecional. Y eso ha llegado a su cúspide, a su máxima expresión, con el proceso, el concurso que ha iniciado hace pocas semanas el gobierno para la asignación de estas frecuencias, en donde hay una discrecionalidad absoluta, que no es que nos permite especular que van a ser discrecionales, sino que ya tenemos una historia de 7 años que demuestra que la discrecionalidad ha sido lo que ha movido la renovación y la concesión de frecuencias. María Paula, ¿podemos hablar de un nuevo reparto de frecuencias? Tomando en cuenta el tema del pasado, y te quiero hacer esta observación para introducir un tema que también es preocupante. En el anterior segmento te preguntaba de qué se puede hacer. Y tenemos que se ha formado una veeduría ciudadana respecto a este concurso. ¿Quiénes están? ¿Cómo así se formó esta veeduría? ¿Están ustedes? ¿Quién está aquí? A ver, yo sigo manteniendo que el concurso debe detenerse, que no hay condiciones para que una mejora o un pequeño ajuste en el reglamento, en los puntajes, lo convierta en un concurso adecuado. No creo que eso pueda suceder. Es un problema de oportunidad política, es un problema de falta de independencia, es un problema de antecedentes, es un problema de contexto. Así que efectivamente yo creo que esas son las solicitudes que se deben hacer utilizando diferentes vías. Se nombró una veeduría ciudadana, no se necesita nombrarla, ¿no? La veeduría es un ejercicio que puede hacer un grupo de ciudadanos y efectivamente un grupo de ciudadanos ha dicho que va a hacer una veeduría independiente del proceso, pero yo quisiera llamar la atención también sobre la integración de esa veeduría, recomendar una nota informativa que hizo sobre el tema Fundamedios, que investigó de quién se trataba, por quién estaba integrada la veeduría. La veeduría está integrada por el señor Paul Rojas, un señor Rivera Arauz, Sebastián Muñoz, Guillermina Molina, y solamente para tener una idea, ¿no?, de cómo funciona. Por ejemplo, el señor Paul Rojas fue superintendente de telecomunicaciones durante más o menos 1 año y medio y fue en este gobierno. En este gobierno. Sí. Y también Sebastián Muñoz trabajó hasta el año pasado en la superintendencia de telecomunicaciones que luego se convirtió en Arcotel. Los dos, Rojas y Muñoz, son socios del estudio jurídico Lex Solutions, que en su página web dice que cuenta entre sus clientes a Arcotel y a la Vicepresidencia de la República. El otro de los miembros de la veeduría es el señor Rivera Arauz, que tiene un grado de parentesco, me parece que tío en 2º grado, del vicepresidente Glass.
y otro de los miembros de la comisión, la señora Guillermina Molina, fue asesora legislativa del señor Humberto Alvarado, mientras él fue legislador en la Asamblea. Es el padre de Vinicio y Fernando Alvarado, ministros del régimen. Súper independiente. Entonces una veeduría, claro, que no tiene ninguna relación con nadie, pero son parientes, primos, asesores, amigos o abogados. O gente interesada, en realidad. Del círculo. Paul Rojas y Rivera Arauz, ustedes son gente interesada, digamos, en el tema, ¿no? Son parte del círculo que ha manejado el tema de telecomunicaciones, están cercanos a quienes en el Ejecutivo han manejado este sector, que son el vicepresidente, los señores Alvarado. Entonces, no es pues una veeduría en la que uno pueda depositar la confianza de que ahí tenemos unos ojos ciudadanos mirando el proceso. Ahora, ellos se autonombraron, lo cual es legítimo, cualquiera puede observar un proceso. Pero correspondía al Consejo de Participación, entiendo que les da el título de veedores, confirmar esos antecedentes, ¿o no? Bueno, lo que pasa es que una veeduría, un observatorio, son ejercicios que cualquier ciudadano debería poder hacer sin pasar por ninguna institución, sin pasar por ninguna autorización. Así que esta veeduría ha sido nombrada y reconocida efectivamente, pero no sería necesario. Yo defiendo que no es necesario que nadie te autorice a pedir información o a observar un proceso, pero en este caso yo sí quiero aclarar, enfatizar, insistir, esta veeduría o un informe de esta veeduría pues no se puede tomar como garantía de la participación ciudadana en este complejo proceso. Es una veeduría que tiene muchos conflictos de intereses por todos lados con el mismo sector de poder que ha manejado el ámbito de las telecomunicaciones en los últimos años. Juan Carlos, repito la pregunta que le hice a María Paula, ¿se puede hablar de un nuevo reparto de frecuencias? O sea, el nuevo poder político lo que quiere hacer es un nuevo reparto, como fue en la larga noche neoliberal. Definitivamente, tocayo. Así es, porque si examinamos el informe de frecuencias del espectro radioeléctrico entregado en el 2009, el informe de auditoría de frecuencias, ahí se establecen una serie de presuntas irregularidades, anormalidades, ilegalidades algunas, en el reparto, en la asignación de frecuencias antes del estudio, es decir, en el pasado que no volverá. Y que nunca se fue. Entre las que más me llama la atención, por ejemplo, que es tal vez la que más irrespeta los derechos ciudadanos, era la falta de prelación en las solicitudes para frecuencias del espectro radioeléctrico. Es decir, había una universidad que estaba esperando 8, 9, 10 años por una frecuencia para poner una radio de la universidad, y habían diputados en esa época que conseguían en 2, 3 meses una frecuencia y que para colmo luego la vendían, luego la negociaban, o la formaban un medio de comunicación para tener un medio de influencia, una herramienta de influencia política. Ese, por ejemplo, es una de las que más me repugnó a mí en este reparto, ¿no? Es decir, cómo la influencia política, la negociación, la componenda, permitía que uno obtenga una frecuencia inmediatamente, y otras organizaciones de la sociedad civil, estaciones comunitarias, tenían que esperar más de una década por una frecuencia. Pues, curiosamente, cuando se hizo la socialización de este proceso, de este concurso que el gobierno ahora impulsa, hace aproximadamente un mes, en el auditorio del IAEN, al final de la exposición de la maravilla que va a ser este concurso y lo transparente y de que se va a respetar todos los derechos y se va a propender a este reparto tripartito de medios comunitarios, medios públicos y medios privados, se abrió el foro para las preguntas. Era una socialización, pero se limitó a 5 preguntas. Era un auditorio lleno, el auditorio del IAEN lleno, abajo y la parte alta. De las 5 preguntas que seleccionaron, 3 no fueron preguntas, fueron quejas de comunidades indígenas, 2 de ellas, que se quejaban que habían hecho solicitudes para obtener una frecuencia para estación comunitaria, en el un caso 5 años atrás y en el otro caso 6 años atrás. ¿Qué nos demuestra esto? Que lo que está moviendo este concurso no es un ánimo de corregir ese reparto de frecuencias, esa feria de frecuencias como se la llamó del pasado, sino la intención es iniciar una nueva feria de frecuencias, pero esta vez desde los intereses del actual gobierno.
y con los cálculos políticos, incluso electorales, porque estamos a puertas de una elección, del actual gobierno. Es decir, no ha cambiado en lo sustancial absolutamente nada, porque incluso este reparto del 34% de las frecuencias, que es otras justificaciones por las que tiene que hacer este concurso para poder racionalizar la distribución del espectro, me parece que también es una farsa absoluta, porque en este caso que les pongo anecdótico de la socialización, eran 2 estaciones comunitarias. En los concursos iniciales que se hicieron en la región de la Amazonía, no hubo propuestas para medios comunitarios. Entonces, nosotros como ciudadanos que le hemos encargado al Estado que administre el espectro radioeléctrico, decimos, a ver, pero no es técnico que se separe, que se bloquee un 34% de las frecuencias del espectro en todo el país, por si acaso haya interesados en poner medios comunitarios. Y por otro lado, sistemáticamente, con una intencionalidad política, se sataniza a los medios privados. ¿No? De acuerdo. Juan Carlos, perdón, María Paula, a mí me preocupa un hecho, son 1.500 frecuencias de radio y televisión, pero no es que solo va a haber una solicitud por frecuencia, es decir, habrá 5, 10 interesados en una frecuencia. Pueden haber, sí. O sea, eso eleva la cifra a casi 5.000, 6.000, especulando 6.000 solicitudes, por ser conservador. ¿Cómo haces un examen de esas solicitudes? Además, en tan poco tiempo. Sí, o sea, sí. A menos que ya las tengas dirigidas. Sí. Yo tengo dudas de que todas las frecuencias vayan a recibir una solicitud. Es decir, que vayamos a un concurso en donde todas estén en disputa. A mí me parece que habrán unas más llamativas que otras, las que han construido su audiencia, las que tienen una trayectoria o las que tienen voces críticas. Pero en efecto, suponiendo que solamente fueran 1/3 de ellas, ya la cantidad de proyectos comunicacionales a revisar y calificar y cómo se comparan entre ellos, significan, me parece a mí, una forma de intervención ya en una dimensión en la que no podría intervenir el Estado ni el Corricom, que es esta calificación, sobre todo la del proyecto comunicacional, que esa es una calificación que tiene que asignar el Corricom. Entonces, aún si se pudiera, no para 6.000, pero para 3.000, hacer un examen con un ejército de personas y analizar, hay una parte que tiene que hacer el pleno del Corricom, que es el proyecto comunicacional. Entonces, si le asignas unos minutos y lo multiplicas por 3.000, pues hay 10 puntos en juego en una revisión que podría convertirse o en muy superficial o en una revisión direccionada. Proyecto comunicacional que tiene que ver con contenidos, en realidad. Así es. Y a lo cual implica una intervención del Estado sobre esos contenidos. Justo lo que está prohibido que se revise. Tus contenidos. Esto lo vamos a tratar en el último segmento de este programa con Juan Carlos Solines y María Paula Romo. Ya volvemos, no se vayan. Tú tienes el poder de conectarte, de generar respuestas increíbles en miles de personas, escuchar la voz que quieres, cuando la necesitas. El poder de alentar sin importar dónde estés. De divertirte en cada momento. Millones de alegrías al día. Tú tienes el poder de tener una conexión con millones de personas sin importar dónde estés. Claro 4G en las 4 regiones. Más infraestructura, más soluciones a tu servicio. Todo en una perfecta armonía, para que lo vivas siempre. LaRepública.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. LaRepública.es, la mejor opción para estar informado en línea. La ley de comunicación y la persecución de parte del gobierno hacia los medios de comunicación ha traído como consecuencia
de que haya poca investigación realmente sobre los actos de corrupción. No se ha investigado a profundidad, es que no se investiga. Lo poco que sale, está saliendo hace ¿qué? Los últimos 2 meses en los medios de comunicación. Y eso rompiendo una barrera del miedo importante por la persecución a través de ciertos organismos. Más allá de quién la proponga, claro, es algo que debe generar, me parece a mí, un consenso nacional por encima de lo ideológico, porque este es uno de los grandes temas donde ser de derecha o de izquierda es absolutamente irrelevante. Lo único que hace falta para estar de acuerdo con este tipo de cosas es ser honesto y decente, nada más. Hemos visto ciertas anomalías que nos llevan a pensar que efectivamente hay actos de corrupción. Como tú bien señalas, no ha habido una investigación que te permita a ti decir, salvo ciertas cosas que han salido a la luz, pero hay un factor fundamental que deben de tocar, que es respaldar a la prensa. Porque la prensa independiente es realmente la que te ayuda a ti en este tipo de investigaciones. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por laRepública.es. Bienvenidos nuevamente al último segmento ya de este programa especial de Libre Expresión sobre el concurso de frecuencias en este momento electoral políticamente delicado, en el cual 1.472 frecuencias de radio y televisión entran a concurso. Juan Carlos, estamos con Juan Carlos Solines, con María Paula Romo. Juan Carlos, el gobierno, digamos, más bien, quería hablar sobre los ejes de la oposición a este concurso. Varias entidades están pidiendo ya, como decía María Paula, la suspensión de este proceso. Si vos concesionas a 15 años y te falta un año de gobierno, ¿por qué lo haces? O sea, ¿qué va a pasar con los que obtengan la frecuencia? Y va a venir un próximo gobierno probablemente que no sea de este régimen o de este corriente, del correísmo, un gobierno distinto, y diga, vean, lo que ustedes hicieron está mal, se violaron tales procedimientos, tenemos que volver a hacer el concurso. ¿Es posible que pase eso? O sea, yo creo que definitivamente no es el mejor momento para iniciar un proceso, aunque el propósito fuera honesto, que no creo que lo sea, pero aunque realmente hubiese el propósito de racionalizar el tema de las frecuencias, porque recordemos que también el racionalizar las frecuencias tiene un aspecto técnico. Hoy en día las tecnologías digitales permiten que en espacios mucho más reducidos de espectro puedan funcionar servicios. Y eso demanda una recanalización del espectro radioeléctrico, por ejemplo. Es decir, cuando nosotros hablamos de frecuencias, hablamos de distintos tipos de servicio, por ejemplo, radiodifusión FM o televisión abierta. Y eso es una especie como de, digamos, una especie como de urbanización. Y las frecuencias vendrían a ser los lotes de la urbanización. Entonces, antes se necesitaban lotes mucho más anchos para poder construir casas de un piso. Hoy en día, con los avances, uno puede construir en lotes más pequeños edificios, donde vivan muchas más familias. O sea, entonces muchas más frecuencias pueden entrar Exacto. Entonces, en los lotes que te dices. Exactamente. Entonces, ahora es posible, a través también de un acercamiento técnico, hacer más eficiente el uso del espectro radioeléctrico. Y vemos que no se ha trabajado en ese aspecto. Entonces, si es que realmente hay la intención de hacer una racionalización, se lo puede hacer de mejor manera y sin este apresuramiento en época electoral. A mí me preocupa sobremanera de este proceso, más allá del momento en que lo están haciendo, después de haber, como decía al inicio, haber esperado sin hacer nada 7 años, teniendo ya una herramienta básica que era el informe de auditoría de frecuencias. Pero digo, me preocupa sobremanera la forma como se va a entrar a evaluar esos proyectos comunicacionales.
Y solamente escojo al azar, ¿no?, en el instructivo para la presentación de planes de gestión. En la información general, estamos hablando de la información más general de los medios para optar por una frecuencia, se dice que han de poner la misión, la visión y las políticas empresariales de los medios privados. Y me refiero solamente como ejemplo a la misión. Dice, la misión debe explicar la razón de ser del medio de comunicación. Se deberá desarrollar un párrafo de manera integral. ¿Quiénes somos? ¿Qué buscamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Por qué y para qué lo hacemos? Bien, digamos que yo hago el plan comunicacional y contesto cada una de estas preguntas. De acuerdo a las bases, el contenido del plan de gestión, de acuerdo con los formularios aprobados por la Arcotel, tiene un puntaje de 40 sobre 100 puntos. Es decir, 40 de los 100 puntos que están en juego van a ser calificados con respecto a lo que yo responda como ejemplo a estas preguntas que acabo de dar. Entonces, suponiendo de que, ¿quiénes somos? Somos María Paula Romo, Juan Carlos Calderón y Juan Carlos Solines. ¿Qué buscamos? Buscamos poner un medio de comunicación que satisfaga una demanda de información o de música clásica o de cualquier vacío que nosotros creemos que existe en los medios de comunicación. ¿Qué hacemos? Nos dedicamos a nuestras profesiones y queremos establecer un medio de comunicación. Es decir, todas esas preguntas que no sabemos cómo van a ser valoradas. ¿Qué, para qué, por qué y para qué lo hacemos? Porque creemos que hay un nicho interesante de audiencia que puede ser explotada con esta visión del medio que proponemos. Ok, está contestada. ¿Cómo va a ser valorado eso? ¿Va a influir que sea María Paula Romo, Juan Carlos Calderón y Juan Carlos Solines el quiénes somos? ¿Va a influir lo que queremos, por ejemplo, que sea una estación solamente de música pop en inglés? Claro, eso no está claro, no está determinado. No tenemos idea. O sea, ¿bajo qué criterio? Es parte de la discrecionalidad de la discrecionalidad de los miembros. Que mencionabas uno que es Patricio Zambrano. ¿Quiénes más están ahí? O sea, María Paula mencionó sí, nombres concretos. Sí. Y yo les recuerdo a la ciudadanía quiénes son. Por ejemplo, el señor Rivera Arauz. En la veeduría. Sí. El señor Rivera Arauz. Ricardo Rivera Arauz es tío propio, tío político, no sé, del vicepresidente Glass. Pero más allá de eso, el vicepresidente Glass, antes de ser vicepresidente, o antes de entrar en este gobierno, porque no entró como presidente del Fondo de Solidaridad al inicio del gobierno, trabajó muchos años para la estación de televisión satelital del señor Rivera Arauz. Y esa, en el plano anecdótico, aunque todavía me indigna, esa estación de televisión satelital, tenía 1 o 2 expedientes abiertos de investigación en la Supertel por presunción de bypass, es decir, de tráfico de telecomunicaciones. Y estaba siendo investigada. Y había una denuncia de SatMex, del satélite mexicano, ¿no?, en contra de esa televisora. Y oh sorpresa, entra al gobierno el señor Glass. Y pocos meses después, al señor Rivera Arauz lo nombran intendente de telecomunicaciones, intendente de control de telecomunicaciones. Es decir, de pasar a ser controlado, pasó a ser controlador. De pasar a ser investigado, pasó a ser investigador. El pariente del señor Glass. El señor... Que ahora está, recordamos, en la comisión veedora de este proceso de frecuencia. Ahora es veedor. Y bueno, cuando dejen de ser gobierno, seguirán saliendo sapos y culebras de todas estas personas que tuvieron un paso y que tuvieron una influencia en el sector de las telecomunicaciones y que ahora resulta que van a ver y a vigilar el proceso. Entonces, yo creo que es una tomadura de pelo que simplemente ratifica... Hay una cosa que quiero atar, y hablas de estas personas relacionadas con el vicepresidente Jorge Glass, pero es muy probable que Jorge Glass sea candidato a la presidencia de la República. Es muy probable, todavía no sé, pero es el precandidato al menos de Alianza País. ¿Cómo haces una veeduría si estás vinculado tan fuertemente con un candidato presidencial? Y de esos ejemplos se puede sacar de cada uno de los miembros de la veeduría. Así es. Entonces, la veeduría es una tomadura de pelo, y el proceso nos abre muchas más interrogantes que certezas. Porque en el ejemplo que ponía, ¿no?,
Yo creo que te abre más certezas, más bien, o sea, ya escuchando lo que... Es que no tenemos que inventarnos. Miren, yo les recuerdo, por ejemplo, para demostrar... Hay que especular, claro. Sí, hay que especular. Ahí están para demostrar la discrecionalidad sistemática que ha tenido este gobierno en cuanto a la calificación de contenidos, a la calificación de los objetivos de los medios. El caso de los Simpsons, no sé si ustedes se acuerdan. Claro que sí. El caso de los Simpsons... Solo en este país puede haber un caso Simpson. Sí, puede. Sí. Fue básicamente que un grupo, el de turno, que estaba en el CONARTEL de aquel entonces, decidió... Aplicando la ley anterior. Sí, aplicando la ley anterior, dijo que le parecía un contenido nocivo y no apto para todo público y que estaba en horario de todo público en Teleamazonas. Iniciaron un proceso de sanción para sacarlo de la franja horaria donde estaba. A los pocos meses, los Simpsons pasó a Gama TV. Y en Gama TV estaba en horario para todo público. Y nada pasó. Y no hubo ninguna observación. Era un medio controlado por el gobierno. Yo solo quiero recordar que en esa época, que yo estaba en la Asamblea Nacional, le llamamos a comparecer al presidente del CONARTEL para que explique la motivación por la que estaban revisando contenidos. Porque además fue en una semana Los Simpson, Dragon Ball Z, así es, y los horóscopos. Y la única que tenía motivación era la resolución de los horóscopos, que se basaba en una norma, en una disposición de la vieja ley de radio y televisión, que decía que no se pueden transmitir falsas creencias. Ya. Falsas creencias. Entonces los horóscopos era una falsa creencia, esa era la motivación. ¿Y quién define qué es falso y qué es verdadero? Exacto, en el tema de creencias? Esta es justo la discusión. Ya. Y en ese momento tuvimos una discusión muy complicada en la que la Asamblea intervino y que luego provocó el que se derogue esa resolución que había tratado de sacar del aire el programa de Teleamazonas. Pero una complicada discusión en donde el fondo del asunto era: no se debe controlar contenidos. Hay unos principios que cumplir y uno de esos principios es no controlar contenidos. La comunicación no puede tener censura previa, sí responsabilidad ulterior, una cosa son las franjas horarias, pero no se pueden crear mecanismos que me permitan hacer juicios de valor sobre las opiniones de los otros, sobre esta idea de las creencias o sobre el contenido del entretenimiento. Porque finalmente, y creo que eso es importante, lo que está detrás de ese nivel de control es una lógica totalitaria. Es decir, yo quiero intervenir en lo que el resto oye, piensa, en sus gustos, en lo que le parece agradable, en lo que le parece correcto, y eso es muy peligroso. Y es muy peligroso porque me puede parecer menos grave si estoy de acuerdo con el que decide, pero el hecho de crear el precedente de que alguien puede controlar el contenido es grave para todos. Lo único que hace es disminuir el alcance de la democracia, es una afectación a todos. Si yo hoy estoy de acuerdo y digo, no, es que a mí tampoco me gusta ese programa, yo debo pensar que el precedente es que va a llegar alguien al que tal vez no le gusta lo que a mí me gusta, que va a controlar qué música puedo oír, y entonces si me parece que el reggaetón es ruido y aplaudo que le castiguen a una emisora por ponerlo, pues luego va a llegar alguien que diga, no, a mí me parece que los boleros también son demasiado viejos. Son cortavenas. Entonces hay que sancionarlos. El concepto, que es lo que está de fondo. Y en este concurso, en el fondo, además de todas las implicaciones políticas, lo que hay es un concepto de controlar lo que pensamos, lo que nos gusta. Hay un problema de libertades que va más allá de si estamos de acuerdo o no con la política de un gobierno, sino con que un grupo de personas en estas condiciones decidan lo que podemos oír y ver durante los próximos 15 años en el país. ¿Estás de acuerdo con eso, Juan Carlos? Sí, yo simplemente estoy de acuerdo, pero matizaría lo que dice María Paula, en el sentido de que censura a los contenidos ha habido desde tiempos inmemoriales. Las películas de aquí a los cines, había hace muchas décadas un conciliábulo de que estaba la iglesia y que determinaban que era posible ver y que era nocivo. Apto para todo público. Sí, apto para todo público. Siempre ha habido la regulación de contenidos, pero la regulación de contenidos, cuando es admisible, tiene que ser bajo parámetros absolutamente objetivos. Es decir, por ejemplo, violencia. Protección de niñez. Exacto. Pero eso no te permite sacar del aire, sino moverlo de horario. Moverlo de franjas horarias. Y las franjas horarias existen para eso. Es decir, si establecemos y estamos claros en que violencia es el acto de, aunque sea en el contexto de una película o de una novela, de matar a otro ser humano de manera violenta y sangrienta, en donde se vea sangre, donde se ve el acto del asesinato, ¿no? Es una definición clara. Entonces uno sabe que si trae una película o trae una novela en donde haya una escena así, es considerada como violenta y por lo tanto tiene que moverse una franja horaria no apta para todo público, para menores de edad, porque hay que proteger.
Desde esa perspectiva, cuando hay elementos sumamente objetivos, ¿no? Está bien. Pero, por ejemplo, ¿cómo se sacó del aire aquí a La Papaya, el programa La Papaya, que era en horario matutino de Radio Democracia, Radio Exa, FM, sí, ¿no? Bajo parámetros absolutamente subjetivos de la autoridad, diciendo que hay contenidos discriminatorios hacia la mujer porque hicieron una connotación de perra, ¿no? Y la vincularon. A ver, discúlpeme, ¿sí? ¿Qué criterio de quién? ¿En dónde está eso en la ley? ¿No? Esas interpretaciones son hasta morales, ¿no? Y claro, y el ejemplo que poníamos de los Simpsons. La arbitrariedad que tiene la ley, igual sobre el contenido tratado de forma morbosa. Entonces, ¿qué es un contenido morboso? Un titular que no se corresponde con la noticia, ¿no? Es exactamente la noticia, pero ¿cómo se narra? ¿Hasta dónde puedo decir? Porque creo que así como nos preocupan los contenidos políticos, también es un problema de todos estos otros mecanismos de control, ¿no? Y creo que hay una falta de entendimiento de lo que significa la comunicación y las distintas vertientes de la comunicación y el periodismo. Es decir, no solamente hay estilos, no solamente hay corrientes de opinión, de información, de reportería, sino que inclusive dentro de cada una de ellas hay también estilos, ¿no? Yo soy el estilo de opinión irónica, yo soy el estilo de opinión jocosa, soy el estilo de opinión seria o desgarradora. O sea, es decir, un programa de humor en radio tipo los que hacen en Argentina pues, resultaría imposible. No. Claro, imposible. María Paula y Juan Carlos, quizá ya para ir terminando, o sea, parar el concurso y luego ¿qué? Bueno, parar el concurso, sí. Yo creo que empezar por el informe de frecuencias. Ya. Discutamos qué se hace con el informe de frecuencias, hagamos algo con el informe de frecuencias. No podemos tener la evidencia de lo que se ha hecho y no haberlo usado para nada, no haber hecho nada con eso. Y yo diría también que lo que se debe hacer es discutir cuáles son los criterios para la asignación, porque hoy y en cualquier momento va a tener que seguirse haciendo un concurso para decidir quién usa una frecuencia y se van a tener que seguir concesionando. Esto no está mal, esto es lo normal, así sucede. Pero hay que reducir al máximo los niveles de discrecionalidad para que no tengamos medios dependientes de ningún poder, para poder democratizar, tener voces plurales, los objetivos que se tienen que lograr a través de estos temas. Ojalá en otro contexto político en donde quienes decidan sobre el tema de las frecuencias, quienes puedan supervisar los procesos, estén conformados por un grupo más equilibrado y no todos respondiendo a una sola orden. Carlos, ¿y luego qué? Sí, yo creo que el pedido que se ha dado desde la Asamblea Nacional, que se suspende, 30 legisladores pidieron, ¿no? 30 legisladores han pedido. Hubiese sido ideal que se tome cartas en el asunto mucho antes. Este proceso viene cuajándose y viene formándose desde más de un año atrás y hubo advertencias respecto a lo que significaba. Sin embargo, los actores políticos llamados a oponerse desde instancias institucionales no lo hicieron. Tal vez porque no veían claramente cómo iba a incidir, por ejemplo, en la coyuntura política y electoral que se nos avecina. Los políticos hacen cálculos. Exacto, entonces yo creo que, pero en todo caso no deja de ser un pedido absolutamente legítimo el que se suspenda esto. Estamos entrando en un proceso electoral, lo más probable es que este gobierno no continúe en el poder. Entonces yo creo que hasta por un respeto a quienes asuman el gobierno a partir de 2017, yo creo que debería replantearse el proyecto. Hacerse un tema mucho más técnico, con mucho menos injerencia política, mucho menos cálculo político. Y también socializar no solamente el concurso como se pretendió ahora, que creo que no ha sido ninguna socialización, sino ha sido simplemente una información al público de lo que se va a hacer. La socialización realmente consiste en que se vaya generando conciencia en los distintos actores sociales de lo que significa la comunicación del siglo XXI. Porque no olvidemos también otra cosa. Hoy día estamos preocupados por el reparto de frecuencias, pero hoy día este mismo medio donde estamos ahora y la gran cantidad de medios que cada vez tienen más influencia, las revistas digitales, Plan B, ¿cómo se llama? Focus, Cuatro Pelagatos, están ya corriendo sobre plataformas absolutamente digitales. Se estima que hasta el 2025 ya todas las radios, incluyendo en el Ecuador, no estoy hablando de los países desarrollados donde ya se ha dado, pasen al plano digital, en donde los dispositivos móviles inteligentes nos permitan todo el tiempo estar conectados a la estación de nuestra preferencia a través de Internet, donde la reducción de costos de acceso a Internet va a permitir que estemos todo el tiempo conectados.
inclusive personas de estratos sociales bajos, van a poder tener con el prepago de $1 por día o de 50 centavos por día, van a poder estar conectados. Entonces, así como las estaciones de frecuencia AM ya han ido saliendo del aire, irán saliendo también seguramente las de FM. Los carros ya vienen con dispositivos de conexión satelital, vendrán muy pronto con dispositivos de conexión Wi-Fi o WiMAX para Internet. Entonces, ¿hasta dónde las frecuencias siguen siendo, me refiero a las de radio y televisión, siguen siendo un bien tan apetecible? Entonces yo creo que todo eso hay que replantearse. El significado del medio privado. Este gobierno sistemáticamente ha buscado satanizar al medio privado, diciendo, claro, es el medio que les pasa porquerías, es el medio que trata de incidir en la política con intereses, que socapa y que protege intereses de grupos económicos, ¿no? Cuando en realidad, si hacemos un análisis serio, objetivo, de los medios de comunicación privados, vamos a ver que su gran mayoría pertenecen a radiodifusores de toda la vida, o a familias de radiodifusores, ¿no? O emprendimientos de periodistas, periodísticos, ¿no? exacto. Pero además que obtener lucro de la actividad a la que uno se dedica es legítimo. Absolutamente. Es normal. Hay un punto que queda como en el aire, ojalá sea posible para continuar con el tema en próximos programas, porque les quiero comprometer a esto, es un tema que va para largo, y es el tema económico, en realidad. O sea, tú mencionabas, atas el tema tecnológico y todo lo que significa lo que ya está en otros países, lo que se viene en el Ecuador, pero también es el tema económico, es decir, pagar las luces que nos están alumbrando, todo eso tiene un costo muy alto en el medio tradicional, ¿no es cierto? Personal, todo lo que tiene que ver. Una frecuencia de un medio comunitario, si hoy estamos viendo lo que ha pasado con los actuales medios comunitarios del primer concurso en este gobierno, vemos que en realidad se puede calificar de un fracaso. Ahora, después, ¿qué vendrá? O sea, esos son los temas de inquietudes que nos tienen que motivar. Hoy en día, Tocayo, cada uno de nosotros, cada ciudadano, se ha convertido en un pequeño medio de comunicación, porque somos capaces de emitir opiniones todo el tiempo a través de las redes sociales, de subir fotografías cuando vemos algo que llame la atención, transmitimos voz, video. Sí. Es decir, te haces un canal de televisión en una plataforma como todos YouTube. Los paradigmas de la comunicación están cambiando. Tienes 27 millones de seguidores como los youtubers. Hay cuentas de Facebook y de Twitter aquí en el Ecuador que tienen más seguidores que periódicos de provincia, por ejemplo, lectores. Claro, sí. ¿No es cierto? Que influyen más. Entonces, hay que cambiar los paradigmas de la comunicación y de los medios de comunicación, y en base a eso hacer un proceso transparente, respetando el modelo de negocio del privado, que si es que el privado quiere transmitir 24 horas música en chino para una audiencia de chinos que cada vez es más grande aquí en el Ecuador, que lo haga. Las políticas públicas para fomentar la industria local, el talento local, esas son las que corresponde al Estado fomentar a través de los órganos y de los medios, inclusive públicos, que tiene a su disposición. Sí, lo que dice Juan Carlos es importantísimo, y creo que se enmarca en este momento en el que los tradicionales monopolios están terminando. Los partidos políticos han perdido el monopolio de la representación. Hay diferentes sectores tratando de representarse y de llegar hacia el Estado. Los medios de comunicación van perdiendo el monopolio de ser los que transmiten información, pero un momento como estos es el más delicado, porque todavía no hemos llegado ahí, no hemos descubierto cuáles son los otros medios. Es la transición. Entonces, mientras estamos en esa transición, corremos el riesgo de que nadie esté haciendo ese papel. Y ese tampoco es un buen momento. Y eso nos da un pie para el próximo programa. En realidad les agradecemos mucho, María Paula y Juan Carlos, por sus tan importantes reflexiones. Muchas gracias por estar con nosotros en Libre Expresión. Nos vemos en la siguiente oportunidad. El mejor plan está en tu hogar.
Contrata el plan Oro a 40,90. Internet fijo de 10 megas, 147 canales y llamadas ilimitadas a números Claro fijo. Se establecerá una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por laRepública.es. La ley de comunicación y la persecución de parte del gobierno hacia los medios de comunicación ha traído como consecuencia de que haya poca investigación realmente sobre los actos de corrupción. No se ha investigado a profundidad, es que no se investiga. Lo poco que sale, está saliendo hace ¿qué? Los últimos 2 meses en los medios de comunicación. Y eso rompiendo una barrera del miedo importante por la persecución a través de ciertos organismos. Más allá de quién la proponga, claro, es algo que debe generar, me parece a mí, un consenso nacional por encima de lo ideológico, porque este es uno de los grandes temas donde el ser de derecha o de izquierda es absolutamente irrelevante. Lo único que hace falta para estar de acuerdo con este tipo de cosas es ser honesto y decente, nada más. Hemos visto ciertas anomalías que nos llevan a pensar que efectivamente hay actos de corrupción. Como tú bien señalas, no ha habido una investigación que te permita a ti decir, salvo ciertas cosas que han salido a la luz, pero hay un factor fundamental que deben de tocar, que es respaldar a la prensa. Porque la prensa independiente es realmente la que te ayuda a ti en este tipo de investigaciones. laRepública.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.laRepública.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. laRepública.es, la mejor opción para estar informado en línea.